Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El psicópata de Mix apuñalaba a Sin Techo mientras dormían, me decían Jesús. Diego Alexander Ruiz Restrepo arrebató con saña la vida de 8 personas en plena pandemia por COVID-19. Faltaban pocos minutos para el amanecer y Carlos esperaba pacientemente el autobús tras una reunión con amigos. Era plena pandemia por COVID-19, el confinamiento ya había terminado y había menos restricciones. Nada hacía presagiar lo que pasaría unos instantes después. De repente, un individuo, vestido de oscuro y con mascarilla, cruzó la calle, se abalanzó sobre él y le propinó un total de 25 puñaladas. Acto seguido, el asesino continuó su recorrido y, 500 metros más allá, volvió a actuar arrebatando la vida de un indigente. Se trataba de Diego Alexander Ruiz Restrepo, más conocido como el psicópata de Mix, un peligroso asesino en serie colombiano que apuñalaba a personas sin techo mientras dormían. Ellas eran sus verdaderas víctimas, pero la casualidad quiso que Carlos fuese una más al cruzarse en su camino. Doble cara. Nuestro protagonista nació el 14 de marzo de 1990 en Cali, Colombia. Hijo de una madre soltera de 16 años, su padre los abandonó una vez que ella se quedó embarazada, y Diego Alexander pasó a vivir con sus abuelos maternos, que lo criaron hasta la adultez. Su infancia, según explicó él años más tarde, fue alegre, buena, sana y feliz. De hecho, se consideraba un buen alumno, sociable y con excelentes relaciones con sus compañeros de clase y profesores. Era líder, todos me seguían. Hasta hoy tengo ese carisma con todos. Abrazo a todos con cariño, aseguró Diego Alexander, una vez detenido. Pero, tras terminar el colegio y dedicarse a la mecánica en un taller de coches, comenzaron los problemas. Hasta que emigró a Santiago de Chile en 2013 para seguir los pasos de su madre, el joven se vio involucrado en varios robos con fuerza, así como en delitos de amenazas y uso de armas blancas. Su personalidad era conflictiva, tal y como atestiguan algunos de sus vecinos. Pese a sus antecedentes penales, Diego Alexander consiguió entrar en Chile de forma regular como turista y se afincó junto a su familia, muy querida por la comunidad cristiana, en Villa Portales. Sin embargo, algunos de los vecinos recuerdan que tenía 2 caras, en el día era extremadamente extrovertido y amable. Te saludaba muy expresivamente, pero otras veces estaba muy callado y tenía una mirada que asustaba un poco. Y es que cuando llegaba la noche, sobre todo en fin de semana, el joven se ponía violento, empezaba a gritar y a amenazar a cualquiera que osase quejarse por tener la música a todo volumen. A esto se sumaba su evidente adicción al alcohol, que lo volvía aún más agresivo. Por tanto, todos los que le rodeaban eran conocedores de su explosivo temperamento, que le llevó a tener amenazados a la mayoría de los vecinos de su bloque, a quienes se enfrentaba cuchillo en mano. Incluso, en una ocasión, su víctima fue un miembro de su propia familia, su cuñado, con quien vivía. El incidente ocurrió en agosto de 2019, unos meses antes de los crímenes. Diego Alexander cumplió una pequeña condena y se le prohibió acercarse al edificio, una directriz que no cumplió. En cuanto a su situación migratoria, el asesino trató de regularizarla tanto en 2018 como en 2019, pero le fue rechazada por sus antecedentes penales. De todas formas, no fue expulsado porque la justicia chilena consideró que tenía arraigo en el país y procesos judiciales pendientes de resolución. A traición. Desde el 7 de marzo al 8 de noviembre de 2020, Diego Alexander perpetró 8 crímenes y 2 tentativas de homicidio, y siempre siguiendo un mismo modus operandi. Este consistía en abordar a las víctimas en plena calle, valiéndose de la oscuridad de la noche y la indefensión del momento. Les daba muerte mediante violentas cuchilladas, sin mediar palabra y principalmente mientras dormían.
Según detalló la fiscal del caso, el criminal empezaba a golpearlos con los pies, para luego apuñalarlos directa y certeramente, en zonas vitales del cuerpo, para lo cual utilizaba un arma blanca tipo cuchillo, con el cual salía desde su domicilio con la única finalidad de matar a los que se encontraban en esta situación. Por su forma de proceder, las autoridades precisaron que estaban ante un sujeto de gran frialdad. Respecto a la elección de las víctimas, Diego Alexander optó por un grupo poblacional especialmente vulnerable, en su mayoría personas indigentes y sin arraigo familiar ni domiciliario, así nadie las echaría en falta de desaparecer. Tampoco hizo distinción alguna de sexo, aunque de los 8 asesinatos, solo hubo una mujer. Su primera víctima fue Víctor Salas, de 70 años, a quien apuñaló 10 veces mientras dormía en una parada de la estación central. Eran poco antes de las 4 de la madrugada del 7 de marzo de 2020, días antes de iniciarse el confinamiento por COVID-19. 8 meses después, empezó su sangrienta cacería, las restricciones por coronavirus se habían relajado. En una misma noche, la del 1 de noviembre, mató de 25 puñaladas a Carlos Rivas Angulo cuando se encontraba en una parada de autobús, y, a 500 metros, a Guido Gallardo Contreras, un sin techo que dormía próximo a la zona del primer crimen. Una semana después, entre las 3:15 de la mañana horas y las 6:30 de la mañana horas, Diego Alexander, cuchillo en mano, salió de su casa y perpetró 5 asesinatos y una tentativa de homicidio. A todos los apuñaló sorpresivamente en la calle, aprovechándose de que dormían en las calles del barrio de Maix. De ahí el apodo posterior con el que fue bautizado, el psicópata de Maix. Por fortuna, todo el recorrido de sus crímenes fue captado por las cámaras de seguridad urbanas, una pieza clave para su inminente detención. Al revisar las imágenes, los investigadores constataron que, en cada una de ellas, aparecía un mismo individuo con un patrón de comportamiento similar, el de merodear las comunas de Santiago y Estación Central hasta visualizar a futuras víctimas y asesinarlas impunemente en un corto lapso de tiempo. Se enfrentaban a un peligroso asesino en serie. Las grabaciones también registraron detalles únicos del asesino, como la vestimenta que llevaba, una característica cojera en su pierna izquierda o la ubicación de su domicilio dado que, desde que salió de casa, hizo todo el recorrido a pie. Todos sus pasos fueron captados por las cámaras de seguridad, incluidos algunos de los asesinatos. Así fue como, en pocas horas, la policía consiguió identificarlo y procedió a su detención. Narcisista sin remordimiento. Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron numerosas pruebas incriminatorias, tales como el cuchillo y la vestimenta utilizados durante los crímenes, además de restos de ADN de algunas de las víctimas. Aún así, Diego Alexander negó los hechos en el interrogatorio policial, y hasta alegó que el alcohol le había nublado el juicio. Me desubico. Si pierdo el sentido, no soy yo, aseveró. De ahí la petición de la Fiscalía de realizarle un análisis psicológico para trazar un perfil. Los expertos concluyeron que el detenido tenía complejos mesiánicos, como una actitud de que él era el Salvador, con rasgos asociados a la religión y también narcisistas, además de presentar un nivel intelectual normal sin evidencias en cuanto a fallos de memoria. También confirmaron que Diego Alexander evidenciaba una actitud activa de simular una condición de alteración mental. Es decir, tenía conductas de manipulación e impulsividad, así como de frialdad de ánimo. Unas características que son propias de los psicópatas. Por otra parte, durante las entrevistas que los psiquiatras mantuvieron con el asesino salieron a relucir aspectos como su egocentrismo y fervor religioso, principalmente tras hacer la siguiente afirmación: me decían Jesús, por lo bueno, por lo calmado y callado. Pero no mostró arrepentimiento alguno y, por tanto, no pidió perdón. En su lugar echó la culpa a las propias víctimas. Se hirieron ellos mismos, dijo, librándose de cualquier carga moral. El Ministerio Fiscal solicitó cadena perpetua para Diego Alexander, lo que significa que, de ser condenado, no tendrá derecho a ningún beneficio penitenciario hasta pasados 40 años de cárcel.
Asimismo, el juez instructor precisó en su auto que los hechos permiten considerar que se está frente a un sujeto que ha desplegado una conducta destinada a privar de la vida a diversas personas. El psicópata de Meix se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio. La vista oral se celebrará en los próximos meses y contará con el testimonio de 56 testigos y 38 peritos. La Fiscalía chilena tiene claro que este homicida múltiple constituye un peligro para la sociedad, y que, por consiguiente, es necesario sacarlo de las calles. Mientras llega ese momento, nuestro protagonista reflexiona entre rejas sobre la vida y la muerte, la suya, sin ir más lejos. Porque, según dice, terminará por suicidarse, a sabiendas de que su Dios, ese al que tanto reza cada día, podría enviarle al mismísimo infierno. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.